tardes a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por SAMPE. En primer lugar, deciros que, bueno, como veis hay una serie de participantes. Estáis todos con el micrófono silenciado y con la videocámara también anulada, y esto os lo recomiendo que no la activéis, creo que tenéis la posibilidad de activarla. Pero creo que nos recomiendan que se anule para no cargar más con recursos, ¿vale? Y para que esto vaya bien. La anterior ha habido más participación y ha ido muy bien, así que espero que esta también lo sea y me podáis entender y escuchar y sobre todo presentar lo que espero que para vosotros sea interesante, ¿vale? En primer lugar, me gustaría dar un mensaje de ánimo para todos vosotros, ¿vale? Y espero que sirva también para poder pasar esta situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos y que pronto podamos hablar en persona o a distancia, pero en una situación distinta a la que estamos viviendo. Yo creo que muchos o algunos de vosotros ya me conocéis. Soy David Santos, el director técnico de SAMPE. Somos una entidad acreditada por ENAC para la inspección de parques infantiles y esto es lo que nos dedicamos y lo que yo creo la gran mayoría nos conocéis. ¿Por qué hemos creado este seminario web? Seguro que muchos os preguntaréis. Bueno, pues este seminario web nace de una idea, hablando un día con un fabricante que también hace instalaciones y mantenimientos, sobre la necesidad de informar de una forma veraz, con rigor, de cuál es la situación en España desde nuestro punto de vista, desde nuestro prisma. Quizás tenemos una perspectiva, dada la estadística de todo lo que inspeccionamos, de forma distinta a la que podéis conocer vosotros. Al ser una entidad acreditada por ENAC en inspección de parques infantiles, es verdad que puede ser que tengamos una visión privilegiada, si me la permitís, en el sentido de que tenemos un poco vista de pájaro. Vemos muchas instalaciones, trabajamos con muchos ayuntamientos, trabajamos con muchos mantenedores, cualquiera que me oiga. Quizás tenemos más clientes dispersos que los que podéis tener algunos de vosotros, y esto sí nos da una visión general de cómo está y también de qué es lo que se hace mal y qué es lo que se hace bien, lógicamente aprender de lo que está mal e intentar hacer las cosas mejor y quedarnos con lo bueno y lo positivo para copiarlo, ¿no? y para hacerlo de esa manera. Nos parece también una gran idea poder informaros sobre nuestras sensaciones de este sector y poder compartirlas con todos vosotros, en las que ahora tenemos una menos congestión laboral, que no quiere decir que tengamos menos tiempo libre. Seguro que algunos me estáis escuchando y me estáis entendiendo, o la gran mayoría o todos. Y ojalá cumplamos hoy los dos objetivos que me fijo yo a título personal, ¿vale? Por un lado, informaros sobre este seminario, sobre la seguridad de los parques infantiles, y el segundo que me fijo es intentar haceros un ratito más ameno, pues este confinamiento en el que estamos todos ahora y que, bueno, la verdad que cuesta, pero creo que merecerá la pena. Antes de empezar, quiero deciros que al terminar os enviaré un email a todos, al mismo email que os envié, es escrito ahora, os enviaré un email en el que os haré 3 preguntas, ¿vale? Básicamente, una es si os ha gustado el curso, del 1 al 10, si no os ha gustado nada, pues un 0, si os ha gustado mucho, os pondréis un 10, y si es ni frío ni calor, pues un 5. Y por otro lado, este primer seminario, con la aceptación que hemos tenido, que la verdad que nos hemos visto sorprendidos, os queríamos plantear en una segunda pregunta si os gustaría recibir otros, por ejemplo, relacionados con la accesibilidad, relacionados con el mantenimiento de los parques, con la calidad de los parques, sobre cómo se debe hacer la contratación pública, sobre sobre temas igual más particulares de columpios, de toboganes, de tirolinas, sobre vías saludables, sobre skate, sobre instalaciones deportivas. Lo que se os ocurra, nos lo hacéis llegar e intentamos valorarlo, y si vemos interesante generar otros seminarios, pues hombre, simplemente si hay interés. Si no lo hay, pues este será el primero y único. En cuanto a... y la tercera pregunta, pues algún comentario. Si nos queréis hacer algún comentario, pues le leeremos y lo tendremos en cuenta. Más cosas. Insto que al final os enviaré este email, con lo cual os va a llevar un minuto, y ruego que nos lo enviéis más que nada para tener un feedback de lo que estamos realizando y haciendo hoy, ¿vale? Hemos tenido que realizar varios grupos, como os he puesto en el email, creo, con lo cual, si alguno de vosotros o algún compañero no se ha podido acceder, por lo que sea, a este grupo, que sepáis que mañana va a haber otro.
y ya el último. Ha habido mucho público, la verdad que yo estoy, bueno, que no me lo creo, pero sí es verdad que ya mañana voy a hacer otro, es repetirme, y como lo estoy grabando, pues lo publicaré en las redes sociales y espero que sea interesante para todos vosotros. Ahora, ya con esto, pues bueno, cierro la presentación que quería haceros, yo creo que no se me olvida nada, y voy a empezar con la temática pura y dura que os quería presentar. Si estáis viendo la pantalla, quiénes somos, muchos de vosotros, como os he dicho antes, seguramente conozcáis quién es SAMPE, pero para los que no os conozcáis, porque sé que hay ayuntamientos, hay administración pública, o que nos conocéis un poquitín menos, pues que sepáis que nos está dando hoy este seminario, ¿no? SAMPE es una entidad de inspección acreditada por ENAC para parques infantiles e instalaciones deportivas, y esto se logra basándose en 3 apartados, ¿vale? Por un lado, la experiencia que tienes que demostrar. Nosotros nacemos en 2014, en 2015 conseguimos la acreditación ENAC, y esto es demostrando, por un lado, experiencia, por otro lado, medios técnicos que tienes que tener. Muchos de vosotros seguro que conocéis las famosas sondas para medir atrapamientos, conoceréis el equipo de ensayo acelerómetro, sabéis que vamos con metros, con calibres, con inclinómetros, diferentes elementos para realizar nuestro trabajo de campo. Y también, por supuesto, un equipo humano con competencia y con formación para realizar ese trabajo, ¿vale? Si reúnes todo esto, esta papilla se la tienes que hacer pasar a ENAC, y ENAC te va a decir, ¿cumples o no cumples? Nosotros, la verdad que nos esmeramos mucho y logramos esta acreditación, y hasta la fecha. Llevamos 5 años acreditados por ENAC. El objetivo es común para todos. Todos los que estamos hoy en este chat, los que creo que estoy viendo 47 participantes, todos tenemos la misma intención, que creo que es lo que nos une, el que los parques infantiles sean seguros. Daros cuenta de que estamos tratando con niños que son un perfil muy vulnerable, que no tienen por qué conocer todos los riesgos, y que debemos, sobre todo, esos riesgos que ellos puedan explorar, que sean controlados, ¿vale? En cuanto a algunas imágenes que os quería enseñar de nuestros equipos, como veis, este es un columpio que le estamos ensayando sobre un pavimento sintético. Se le realiza un ensayo. Eso es un acelerómetro triaxial que mide la desaceleración de la amortiguación en concreto en ese punto. Y bueno, se le denomina ensayo HIC y va con una norma que más adelante os explicaré. De estos equipos tenemos varios y, lógicamente, es uno de los ensayos más representativos por los que se nos conoce. Hay más equipos que disponemos. Como veis, hay sondas de colores, azul, eso es un kit. Hay más kit. Al fondo veis otros de color azul. Hay varios, como os digo, acelerómetros triaxiales. Hay metros, sondas de dedos, termohigrómetros, un pie de rey, varillas para medir el espesor, galgas de radios, dinamómetros, en fin, una serie de equipos que debemos de disponer para realizar bien nuestro trabajo. Y este es el personal. Este es de este año pasado, 2019, en el que nos juntamos todos los inspectores, y lo que hacemos es que vamos a un parque y todos se evalúan en el mismo parque. A esto lo denominamos supervisión. No lo realiza solamente SAMPE, lo realizan todas las entidades de inspección. Me ha parecido curioso que lo sepáis para que valoréis un poco más cómo funcionamos. Y básicamente lo que se hace es eso, ver que todos tengamos el mismo criterio y el mismo análisis de una misma desviación, si es que existe, que lógicamente vamos a una que lo tenga para que así se pueda hacer de una forma más eficiente. Y este es el día del año pasado que lo hicimos con todos los inspectores. Por último, y termino con nuestra presentación, la acreditación de ENAC que aporta a todos vosotros los que nos queréis contratar, ¿no? Y contar con entidades de inspección como nosotros. Bueno, pues es confianza. Confianza. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Todos los que nos estáis viendo ahora mismo, todos podéis hacer una inspección de un área infantil. Y cuando digo todos, todos. Si tenéis conocimiento a través de formación, si tenéis experiencia de haber realizado otras antes, y si tenéis medios técnicos para poder hacerlo, podéis hacer inspecciones perfectamente. Nadie os va a quitar. Ahora bien, si es verdad que el que nosotros lo hagamos por el hecho de demostrar todo lo que hacemos ante ENAC, pues esto da una mayor confianza. No solo digo que lo hago, sino que lo he demostrado. Y aparte esto, pues lógicamente al que lo compra, pues le da una mayor tranquilidad, le da una seguridad de que el que viene a inspeccionarlo no es que me dice que lo hace bien, es que lo ha demostrado ante un tercero. Por supuesto, hay otras dos
sellos de identidad nuestros que son independencia e imparcialidad. En el mundo de los mortales parece que son términos iguales, que vienen a decir lo mismo, pero no lo es. Independencia es la entidad. La entidad es la que tiene que ser independiente, en este caso, pues a los parques, a la fabricación, al diseño, al proyecto, a la instalación, al mantenimiento. Tienes que ser independiente y eso lo demuestra la entidad, la empresa. Y la imparcialidad la tiene que tener el inspector. El inspector tiene que ser imparcial a la hora de realizar el trabajo. Imaginaros, siempre pongo el mismo ejemplo, un inspector que a la vez es parte o concejal de un ayuntamiento, ¿vale? Pues esa figura, lógicamente, en el parque infantil de esa localidad en la que es concejal, lógicamente no debe realizar la inspección porque va a estar sometido a presiones o va a estar influenciado más que menos en su trabajo. Esto es la imparcialidad. Espero que con este ejemplo se entienda. Cualquier certificado emitido por SAMP Ingeniería, esto es terminología mía, es oficial. El que no nos realice una empresa que esté acreditada, en mi opinión, es oficioso. Y creo que con esto se entiende. No quiero quitarle, no quiero decir que no lo se pueda hacer, pero sí le doy más peso a que sea una empresa acreditada. Por eso digo que es oficial. Por último, cumpliendo todos los requisitos de la normativa 17.020. Esta norma seguro que para muchos de vosotros no resulte conocida, no la hayáis oído igual nunca, y quizás si no habéis trabajado nunca con temas de ISO 9001, 14001, pues no os resulte familiar. Es la normativa de inspección. Pero fijaros, todas estas fotos que veis aquí, seguro que sí os resultan familiares. El de arriba está inspeccionando el gas, el de debajo justo está inspeccionando un ascensor, y el de la derecha, bueno, todos tenemos un vehículo, ¿no? O la gran mayoría, pues está inspeccionando un coche. Todo esto que lo tenemos familiarizado, reconocido, asumido, pues es inspección y todos tenemos una misma norma, que es 17.020. Lo que pasa es que luego cada uno tiene un alcance normativo, en el caso nuestro, pues de parques infantiles e instalaciones deportivas, pero todos somos inspectores, ¿vale? Bueno, pues entramos ya un poco en harina, pasada la presentación nuestra. ¿Y qué es un área de juego infantil? Esta descripción que os pongo aquí de área de juego infantil es una casi primicia, no es todavía definitiva, es la definición que está ahora mismo más consensuada entre todos en un proyecto de norma, que estamos en un grupo, para desarrollar un proyecto de norma para la inspección de parques infantiles. En este grupo están 4 entidades de inspección, está ENAC, está UNE, y en la que se pretende que sacar de la norma de parques infantiles, de la 1176, que imagino que conoceréis, sacar lo que aplica propiamente al inspector. Bueno, en esa norma ha desarrollado una definición de área de juego infantil que me parecía interesante plasmarla hoy aquí, porque hay varios aspectos en los que hemos debatido y debatido y debatido, y además normal, porque es muy difícil definir, más que definir, acotar dónde empieza y dónde termina el infantil. Fijaros lo que dice en el primer párrafo, que estoy seguro que coincidís con él. Área abierta al público para uso infantil, que contiene los equipamientos de juego, elementos auxiliares y elementos del entorno natural. Vale, hasta aquí todo bien, ¿no? Los elementos del entorno natural, pues eso, los bancos, las papeleras, las fuentes y demás. Las áreas de juego se delimitan como, por ejemplo, bueno, de estos 4 puntos que hay ahora os voy a poner fotos y yo creo que lo vais a entender. Del último punto va a ser el más conflictivo de visualizar y el que hemos acotado como hemos podido. Bueno, por un lado, vallado perimetral. Puede ser de madera, de varios materiales, metálico, bordillo perimetral, que el área tenga un bordillo y eso delimita el área de juego. Vegetación delimitadora, tiene que ser vegetación densa, y superficie de seguridad, ¿vale? Si no tenemos ninguna de estas, si no se dice ninguna de estas delimitaciones, se tomará el mínimo de área de impacto de los elementos instalados. Sobre esto os voy a poner una foto de cada caso para intentar explicaroslo mejor. ¿Por qué se define, de dónde viene este interés por esta definición? Pues bueno, fijaros en este parque infantil. ¿Dónde empieza y dónde termina el área de juego infantil? Es dificilísimo. Estamos en un área de juego, en un parque público, en una zona estancial, donde conviven elementos de juego, bueno, a la espalda de la foto había otras cosas, y conviven elementos de juego deportivos con elementos de juego infantil, con elementos estanciales, en fin, con circuitos, a veces también hay hasta de bici, un conjunto de mobiliario urbano, por así definirlo, en el que no sabes dónde empieza y dónde termina. Imaginaros que este parque infantil tiene, por decir un número, 50 bancos, pero realmente los que aplican al área de juego son 7. Entonces, ¿cuántos inspecciono? ¿Los 40 o los 7? Por eso viene esta definición e intentar acotarlo, porque nos encontramos a veces en parques muy grandes que tienen
áreas y que no sabemos dónde terminan esas áreas. Ese es el intríngulis. Vallado, lógicamente, los conocéis yo creo que la gran mayoría, metálico de madera o, bueno, metálico de rollizos o así de esos pivotes. Hay 3 tipologías, por poneros un ejemplo, en estas fotos habrá más. Bordillo perimetral, ahí os pongo algunos ejemplos para también, yo creo que queda perfectamente claro dónde termina el área. ¿Dónde termina el área? En este caso, el vallado, la zona, la vegetación es la que hace de vallado, de delimitación, y como veis, a la parte de acá tiene un banco, tiene una papelera, tiene árboles, todo eso es área de juego infantil, todo lo que esté hasta ese vallado, en este caso esta vegetación densa, ¿vale? Aquí vemos que hay hasta 4 zonas. 4 zonas, no sé si esto es un parque infantil o un área infantil, tampoco quiero entrar yo en este debate, pero sí está muy claro que todo lo que esté fuera de esos rectángulos es lo que ahora estamos diciendo que ya no es área infantil. Este suelo de seguridad, donde termina el suelo de seguridad, como veis, en la simple foto, o en la foto, la perspectiva que tiene hacia el fondo como hacia la derecha, sigue siendo una zona abierta. En este caso no coincide que igual no haya peligros, o sí. Entonces, ¿dónde termina? Bueno, pues termina una vez que el niño sale del caucho, ya no sale de juego. Hacia esto vamos, ¿vale? Y por último, fijaos aquí. Esto es en una urbanización aquí cerca de donde nosotros estamos, en Palencia. Veis 3 muelles en una zona jardinada, verde, con césped natural. Y en esta zona verde, pues veis que no termina nunca el pavimento. ¿Dónde termina el área de juego? Bueno, pues termina en la zona de impacto. Es lo que vamos a decir en esta nueva definición de dónde debemos determinar, de valorar lo que es la seguridad de los parques infantiles, ¿vale? Las inspecciones en las áreas de juego infantil, me parece interesante deciros qué se va a inspeccionar, que sepáis cuando vengan a evaluarme, a inspeccionarme, qué es lo que se va a revisar. Bueno, pues en primer lugar, los elementos de juego, ¿no? ¿Qué elementos de juego tengo? Y no porque el elemento de juego venga con certificado de producto quiere decir que el elemento está bien. Lejos de todo eso. El elemento de juego puede venir perfecto, no lo dudamos, pero ¿qué ocurre? El elemento de juego a veces hay que instalarle, hay que montarle. Entonces hay que montarle bien, a veces llevar una escalerita o un tobogán, o el muelle no viene fijado al asiento, o el columpio con sus patas viene desmontado. Todos esos montajes hay que hacerlos bien. Y no te digo que a veces pongan la escalera donde el tobogán y el tobogán donde la escalera, pero casi casi. Entonces hay que revisar a veces todas esas posibles desviaciones que puedan ocurrir por un mal montaje. En una segunda instancia, el pavimento que tenemos debajo. ¿Ese pavimento que tenemos debajo es suficiente, es válido, está conforme, amortigua lo suficiente para la altura de ese juego? Esto es lo que hay que revisar. Hay diferentes tipos de pavimentos, no hay ninguno ideal. Unos se comportan mejor en situaciones, otros peores, y aquí ya está un poco cada uno hacia donde quiera dirigir, si es la propiedad donde quiera dirigir sus pavimentos de sus parques infantiles o el que comercialmente lo venda y distribuya, pues lo quiera también enfocar. En cuanto a las distancias y las áreas de impacto, me vais a entender perfectamente con este ejemplo. Si yo tengo un área en la que entran 4 juegos, no puedo meter 16. Entonces, esto se ha hecho, esto ha ocurrido y entonces, no os voy a decir que de forma generalizada, pero ha ocurrido. Entonces, con este ejemplo yo creo que se entiende muy bien. Entonces, es importante que sí, yo puedo tener juegos muy buenos, muy bonitos y bien, vamos a decir, anclados. Pero si no están bien situados y replanteados, para que me entendáis, pues no sirve de nada. Las distancias al final entre ellos son muy importantes y sus áreas de impacto. Y por último, pues los complementos que van asociados a este área. Normalmente cartelería, normalmente vallado, normalmente suelen tener bancos y papeleras y todo esto que estamos comentando, fuentes también. Y bueno, no te digo nada, o alguna vez alguna farola que nos hemos encontrado en una ocasión con una caja de registro de los cables abierta, ¿no? Todo esto se revisa. La inspección es una revisión del estado actual del parque infantil. Siempre digo lo mismo. Esto es como cuando vamos al médico y nos hacen una radiografía. Nos miran de arriba abajo si realmente estamos bien. Si no hay, pues eso, no tenemos ningún problema o si los tenemos, te decimos qué es lo que hay. Una radiografía, una definición de cuál es tu estado. A través de este tipo de actuaciones sabremos si el parque infantil objeto de inspección cumple o no con la normativa, siendo seguro para el uso y el disfrute de los más pequeños o por el contrario conlleva algún peligro. Se deben realizar 3 tipos de inspecciones. Esto lo explico en la página siguiente. Os explico esto, por qué se realizan 3 tipos de inspecciones, porque es curioso
que ahora mismo nosotros hacemos una de ellas, pero hay otras dos más. Para los que ya los conocéis, pues fantástico, pero para los que no lo conocéis, hay 2 inspecciones más, aparte de la que nosotros ofrecemos, que son la inspección ocular de rutina, que se debe de realizar de una forma diaria, y una inspección funcional, que como veis, manda con una periodicidad de 1 a 3 meses. Esto de diario, sí, sí, sí. Hay casos en los que se realiza y garantiza una normativa que debe de ser de forma diaria. En casos de centros comerciales, me consta que en la gran mayoría, o mejor dicho, de otra manera, no conozco ningún centro comercial que sus áreas infantiles no inspeccionen diariamente cómo se encuentra su zona de juegos. Es muy sencillo. Al final, por un centro comercial pasan muchísimos niños y esas áreas infantiles pues tienen que estar pues, libres, pues yo qué sé, pues, de suciedad, de vasos, de cristales, de cosas que se han roto, de tú sabes. Inspecciones funcionales las realizamos de 1 a 3 meses y la periodicidad pues vendrá un poco marcada de dónde esté el parque, si tiene más uso, menos uso, lógicamente también de la economía que tenga el ayuntamiento y se pueda permitir, ¿no? Cuanta más periodicidad, pues mejor estará y esto es un poco como todo. Y luego la inspección principal anual, pues lógicamente cada 12 meses, que es la nuestra. Os voy a detallar un poquitín de cada una de ellas y como veis aquí os pongo algunas fotos. Siempre me gusta decir que para hacer una inspección ocular de rutina no hace falta ser ningún experto. Como veis, se ve yo creo que a simple vista. Aquí tenéis algunas desviaciones, como por ejemplo ese asiento que le sacamos esta foto ya además recientemente. Un columpio que está suelto. Pues eso es evidente que eso hay algo falla. El balancín ese que se ha caído, ni os cuento. Y el pobre caballo que tiene la cabeza agacha, pues no es de lo mismo. Entonces, todas estas situaciones se pueden ocurrir por actos vandálicos, por el uso, por las condiciones meteorológicas, la típica rama de ese vendaval de anoche que hasta venga sopla el viento y se cae una rama y está en el parque. Pues esa rama hay que quitarla. Por eso nos dicen que debe ser diaria, no va a estar la rama ahí una semana. O el botellón que viene el sábado de noche, los chavalones pongan en su tal, los cristales, pumba. Y al día siguiente, a las 12, van los niños al parque infantil. Jolín, pues esto de que sea diario no están descabellando en algunos casos, ¿vale? Como veis, hay otro tipo de inspección, que es la funcional, y aquí ya es donde entra, insisto, que ni en la primera ni en la segunda actuamos nosotros. Aquí o bien se puede realizar de 2 maneras. Una, la brigada municipal. 2, la empresa de mantenimiento. O uno la brigada, otro la empresa de mantenimiento. Ahí ya pues, depende un poco de las condiciones de la economía, de las posibilidades y de lo que realmente interese. Lo importante es que se haga bien. Como veis, hay 2 asientos que veis, uno unido y otro plano, pues que tienen desgaste, piezas rotas, desgastadas, piezas que necesitan lubricación, estabilidad de los equipamientos, su funcionamiento, la limpieza, si hay parques de arena, pues esas hojas que se caen, no digo nada, los excrementos de perros, si hay parques sintéticos no están exentos, también van chicles, van pipas, todo eso hay que irlo limpiando. No hablo de los juegos, los grafitis y tierra y todo que se va metiendo en los juegos. Acabado de las superficies, los cimientos al descubierto que puedan existir. En los juegos, muchas veces cuando los pavimentos son no cohesionados, es decir, arena, corteza o grava y demás, los niños desplazan el pavimento y se pueden dar situaciones en las que la cimentación quede vista. Y esto, lógicamente, se tiene que inspeccionar y se tiene que reparar, básicamente aportando más material. Y el desgaste excesivo, pues también tiene que estar. Hay muchas más cosas, piezas rotas que hay que cambiar, reposición de tapones, respetar el juego, bueno, labores de mantenimiento que vosotros conocéis, sustituir cadenas, en la fatiga de las cadenas, que a veces nos olvidamos. Hay muchas cosas que se hacen, la adaptación igual de juegos como barreras que son bajas, cambiar los asideros de los balancines que igual no cumplían normativa. Todo eso también es inspección funcional. Y ya entramos en la principal anual. Aquí, como veis, es muy grande comprobar el nivel de seguridad global. Bueno, en esta comprobación del nivel de seguridad global, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos absolutamente todo el parque, de cabo a rabo, ¿vale? En esta comprobación, de lo que se trata básicamente es de tener la radiografía que yo tenía antes. Y miramos todo, no nos dejamos nada. Vosotros en una funcional no tenéis que comprobar si la distancia entre los dos juegos es la correcta o no. Pero nosotros anualmente sí. Y de eso además guardamos registros. Entonces, cualquier variación que pueda ocurrir por la reparación,
por una reparación, por una adecuación, juegos que se desinstalan para repararles en la nave, o cuando se instalan hay que ver cómo se han instalado de nuevo, o prestar especial atención a los elementos empotrados de forma definitiva. Bueno, estas dos frases que os pongo aquí, tanto por variación de reparación como es prestar especial atención a los elementos empotrados de forma definitiva de los equipos de un solo poste, las he puesto con todo el conocimiento. Como veis, ahí hay una foto a la derecha, que es un columpio, que seguramente que muchos de vosotros no os resulte familiar, porque no es muy frecuente. Lo normal en un columpio es que tenga 4 patas, más raro es que tenga 2 y rarísimo es que tenga 1. Pero nos dice la normativa que prestemos especial en esto. Esta foto la he puesto por este columpio porque en enero del 2014 ocurrió una desgracia en España que a mi entender fue un punto de inflexión en cuanto a la seguridad de los parques infantiles. Falleció una niña en Rivas Vacia, Madrid, se le cayó un columpio, no este, similar a este. No he querido poner la imagen porque me parecía muy fuerte, pero si lo buscáis en internet lo encontraréis. Básicamente, un poste, un elemento de juego como es este, de un solo poste, debe de estar muy revisado y prestar una especial atención, es lo que nos dice la norma. Ocurre con este y ocurre también con los carruseles. Daros cuenta la fuerza a la que se le aplica este elemento, el par que requiere, las vibraciones, todo se lo lleva el poste. Entonces tiene que ser un anclaje muy potente. Y luego cualquier variación que pueda haber por la reparación, que creo que en Rivas hacia Madrid, lo que tengo entendido, yo de aquellas no estaba en el sector, porque esto ocurrió en enero del 14 y nuestra empresa surgió en mayo del 14, pero sí dicen que por una variación, que si la cimentación, que si el anclaje, rollos que al final lo que importa es que la niña falleció. La desgracia ocurrió. Entonces, cualquiera de las dos hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a una inspección una inspección en la que nos contratéis? O se contrate, sea SAMPE o sea cualquier otra entidad. El estado estructural, el estado visual. Ojo, aquí me detengo. Que sepáis que la componente visual de nuestra inspección es altísima. Altísima es muy alta. O sea, todo lo que nosotros hacemos es comprobar, medir, pasa, no pasa, mido, compruebo, pero es muy visual. Nosotros no sabemos, por ejemplo, lo que pone debajo materiales. Yo no voy a saber qué material es exactamente. Si imaginaros en un parque nuevo, si os han contratado madera de pino y habéis puesto madera de chopo. Os pongo dos ejemplos así un poco absurdos. Pues nosotros eso no lo vamos a saber ver. Todo lo que hacemos es ver si la madera está bien o no está bien, si tiene astillas o si tiene podredumbre o si está potente, ¿vale? El diseño, el atrapamiento, la comprobación de todos los equipamientos, su situación en el área de los requisitos particulares o métodos de ensayo, que como veis ahí os vuelvo a poner una foto del famoso acelerómetro ensayo HIC conocido, que es un acelerómetro triaxial el cual nos da la determinación de si el pavimento cumple o no cumple. Pasamos de apartado por qué debo de inspeccionar, ¿no? Esa es igual una de las preguntas del millón. Muchas veces es decir, bueno, ¿por qué me lo exigen? Bueno, yo os voy a dar muchos motivos para que no sea cuando nos lo exigen. Aquí hay 5 puntos. Ahora os voy a adelantar otro. Os voy a dar otro motivo, otro punto más, porque a veces llamamos comercialmente. Mi compañero Álvaro, pues igual llama a un ayuntamiento en el cual tiene, pues yo sé, voy a decir 20.000 habitantes. Oye, ¿y usted por qué? Pues me interesa mucho, esto está muy bien. Pásenme presupuesto. ¿Presupuesto? ¿Cuántas áreas infantiles tiene? No sé. Pues entre 15, 22, no saben cuántas áreas infantiles. Si no sabes cuántas áreas infantiles, ya no voy a preguntar cuántos elementos de juegos tiene cada área. Ese inventario no existe. Si no tienes inventario, ya me está dando una sensación de que quizás estamos flojos de mantenimiento, porque si no sabemos las áreas que tenemos, mal vamos. Me parece a mí, ¿no? Entonces, sirve hasta para tener un inventario, porque es que a veces ni le tenemos. Entonces, ruego a las administraciones públicas que me estén escuchando aquí prestar especial atención porque a veces nos encontramos con estas respuestas y no es para nada poco frecuente. El estado actual. Yo te inspecciono y te voy a decir cómo lo tienes actualmente. Te voy a decir todo lo que tienes bien y todo lo que no tienes bien. Y sobre lo que no tienes bien, es sobre lo que tienes que aprender y lo que tienes bien, seguir haciéndolo, básicamente. Entonces, sobre todo lo que tienes mal es lo que debes de coger, analizar, y es lo que yo os pongo en el segundo punto, establecer un plan director y establecer unas prioridades, unas directrices. Es decir, si yo tengo de todo esto mal, a ver, análisis. Cojo aquí mi ciudad, mi localidad, voy a ver, ¿y por dónde empiezo? Tengo mucho mal, por ejemplo, una localidad que tenga 10 parques.
tiene 10 parques infantiles y 5 tiene mal y 5 tiene bien. Si los 5 les tienes bien, de esos te olvidas. De los otros 5 que tienes mal, habrá que ver, oye, ¿qué ataco 2? ¿Ataco los 5? ¿Solo puedo con 1? Lo que sea, pero tienes que establecer un plan director. Hay veces que estas desviaciones en un año las han subsanado. Esto es la minoría. Normalmente esto suele ser, como digo yo, una carrera de maratón, en la que hay que intentar ponerles bien a medio y largo plazo, dentro de las necesidades y posibilidades de cada uno lo antes posible. Pero a veces esto no es tan fácil. La administración pública, que son la mayoría de las propiedades con las que nosotros trabajamos, no es fácil y lo sabemos. Pero sí, lógicamente, establece unas prioridades. Consejo que sí que os podemos dar, que en esas prioridades que deis, cuando actuéis en un parque infantil, actuéis en el parque infantil. No actuéis, por ejemplo, en una remesa de decir, bueno, vamos a hacer el limpiado de los juegos, o el pintado de todos los juegos, o vamos a limpiar, o vamos a cambiar todos los pavimentos de caucho, pavimentos sintéticos, sean de caucho, sean de lo que sea. Mira, nos ocurre, no voy a decir nombres, en una capital de provincia en la que ocurre que cambian el pavimento. Y al cambiar el pavimento se dan cuenta que el columpio tiene las patas podridas. ¿A qué cambias el pavimento de un juego que está podrido? Eso es absurdo. O que cambies el pavimento cuando hay juegos que están solapados. Pues sí, estás haciendo una actuación, estás mejorando una parte del juego. Evidentemente, si se cae el niño de ese juego, el pavimento que tiene es nuevecito y muy chulo. Pero si luego los elementos se solapan, no sé. Mi recomendación, que la actuación que hagáis sea global, para que el parque, digamos, me olvido de él, le voy a tener perfecto, y me olvido porque sé que lo tengo. ¿Qué logramos? Seguridad y prevención, ¿no? Si el parque es seguro, vamos a prevenir accidentes, y si los accidentes que hay serán, pues oye, pues casualidades o siempre hay golpes, el riesgo, el niño juega, asume unos riesgos y bueno, pues es lo normal, pero lo que no tiene que haber son golpes que estén por juegos, que estén fuera de la norma o por zonas del área que estén fuera de la norma. ¿Qué nos aporta todo esto? Yo creo que tranquilidad, ¿no? Estaremos todos de acuerdo en la tranquilidad que nos da el que nos haya venido un tercero a decirnos que todo lo que tenemos lo tenemos bien, sea a través de una empresa mantenedora o a través de un ayuntamiento. Y luego la buena imagen y la responsabilidad. Para esto me he guardado una diapositiva, que es la siguiente. Aquí os pongo 3 noticias. La de abajo del todo es la más bonita. Reynosa adapta normativa europea a todos sus parques infantiles. Esto lo logra haciendo un trabajo y, lógicamente, los inspecciona, los revisa y se mantienen, se adaptan y consigue la certificación total de todas sus áreas. Esta ya es el tope. No se puede estar mejor. La noticia de la izquierda, inspeccionan todos los parques infantiles. Esto es el Ayuntamiento de Manacor, 2016, creo, sí, 2016. El de la foto, de hecho, soy yo, curiosamente, que vinieron a hacer un reportaje. Y bueno, es una buena noticia porque por lo menos estás poniendo, quieres saber cómo están tus parques infantiles. Estuviesen como estuviesen, están tomando medidas. Y por último, el Ayuntamiento de Guardo, arriba a la derecha, como veis, operada de urgencia una niña de 5 años que se le amputó el dedo en Guardo. Esta es la noticia que nadie quiere ver, entiendo. Entonces, de todos los que estéis aquí ahora mismo viéndome, entiendo que hay una noticia que es la buena, otra que, bueno, está muy bien porque están poniendo las cosas y otra que es la mala. Entonces, entiendo que querréis decidir y que queréis cambiar y tener noticias buenas y no noticias malas, como todos, lógicamente. En cuanto a la legislación, tenemos este transcurso. Por un lado, normativa europea, es la archiconocida, si me permitís el término, la normativa UNE EN 1176. Está el ordenamiento jurídico español, que en nuestro caso no existe. Existe una normativa autonómica en Andalucía y en Galicia, luego me extenderé sobre ello, y ordenanzas municipales puntuales, caso de Barcelona, Madrid. Hay muchos más ayuntamientos, pero quizás estos, bueno, pues por poneros algún ejemplo, que hacen, como no existe norma, pues existe normativa europea, pues yo la regulo, me autoexijo, hago una ordenanza, o llamémoslo como queramos, de tal manera que yo me exijo cumplir con la normativa europea. Fantástico. Eso existe en ayuntamientos y se hace. No son muchos, pero bueno, por lo menos ojalá esto sea el principio de seguir avanzando por esa línea, ¿vale? En cuanto a la normativa europea que tenemos, como digo, la conocemos, ahora os la voy a presentar y os voy a ir explicando un poco cuál es cada una de ellas. Este es el listado de las normas EN. EN es European Norm. Se pone UNE porque es una norma española, es cuando se traduce. Normalmente hay un desfase en estas normas desde que sale en inglés, desde que se publica en inglés hasta que se traduce en español, pues suele haber un año de desfase.
Por ejemplo, la primera de arriba del todo se publicó en 2017, pero traducida al español es del 2018, que es por eso luego pone UNE. UNE es de una norma española. Entonces, veis que todos esos son normas UNE EN 1176, todas, excepto la última, que es 1177. Bueno, os voy a explicar. Todas esas UNE 1176 es lo que se denomina una familia de normas. La primera es para parques generales, es la general, la 2 es de columpios, la 3 es de toboganes, la 4 de tirolinas, la 5 de carruseles, la 6 de balancines, la 7 no es ningún requisito particular, sino que es una guía para la instalación, la inspección y el mantenimiento y la utilización. No hay parte 8, tampoco hay parte 9, sí hay una parte 10 que se utiliza para equipos de juego totalmente cerrados. Estos son los que se encuentran a veces en los Burger King y en los McDonald's, estos juegos de piscinas de bolas. No solo son esos, pero son una parte, estos elementos de juego, los que abarcan esta parte 10. Y luego está la parte 11 de redes tridimensionales, en la que, bueno, pues también están cubiertos, ya no hay más partes, y la 1177 del 2018, como digo, es la que se utiliza para el revestimiento de superficies, en este caso sintéticas. La 1177 es cuando tenemos que utilizar el acelerómetro o el ensayo HIC tan conocido, ¿vale? Esto es la normativa europea, esto es de lo que disponemos, ¿vale? Yo luego os voy a volver a hablar de ella. En cuanto a normativa española, tenemos la norma UNE, como os he dicho, una norma española, y tenemos la 147.103 del 2001, que es de planificación y gestión de áreas de parques de juego al aire libre. Es del 2001, como veis es muy antigua. En este grupo que estamos ahora de trabajo para el proyecto de norma de inspección, estamos valorando la posibilidad de actualizar esta norma. La verdad que es muy interesante. Nos dice pues, que los parques infantiles no deben de estar cerca de tendidos eléctricos o de acuíferos o de pozos, que tampoco que es recomendable tener árboles de hoja caduca, pues para que dé sombra en verano y en invierno las hojas al caerse permitan la entrada del sol. Y todas estas pautas son muy positivas y yo creo que de agradecer, y que yo creo que habría que tenerlas en cuenta. En segundo lugar, la señalización de las áreas de juego, pues que nos dice dónde tiene que estar la señal, qué contenido debe tener, cómo deben ser sus viñetas y algunas pautas más en cuanto a materiales de la propia señalización. Y estos son normas españolas. Y luego, por otro lado, están los decretos de Andalucía y Galicia. Como veis, aquí Andalucía fue la pionera en 2001. Establece un decreto en el que, básicamente, para que me entendáis, lo único que hace es aprobar la normativa europea, o sea, ponerla en marcha. Lo mismo hace Galicia 2 años más tarde, en 2003, algunas particularidades más, tampoco yo las creo que tampoco este es el espacio para remarcarlas, pero sí deciros que si hay 2 comunidades que lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho el resto? Es que no hay más comunidades. Esa es la situación real. O sea, en estas 2 comunidades, si tú ves un parque infantil mal, puedes perfectamente como vecino o usuario, o como si me dices, como si o turista, y puedes denunciar. Y ahí está regulado, hay infracciones y sanciones, y es la propiedad que tiene que tener bien estos parques. ¿Vale? Esto que quede claro. Existe una actualización en la norma y sobre esto también os quiero dar pues un poco que sepáis cómo cronológicamente hemos ido avanzando. La primera norma que apareció fue en la del 98, yo no la he llegado a leer. La siguiente que ha habido es en el 2009, ha habido muchos cambios, la verdad que todas estaban alineadas en el 2009, pero ha habido una actualización de varias partes y otras se han quedado un poco atrás, se han quedado descolgadas, que son estas. Carruseles, que ya he visto el borrador, se actualizará este año, entiendo, bueno, ahora con todo este rollo, pues no sé si se quedará ahí un poco colgando o qué, pero teóricamente en 2020 iba a salir la nueva de carruseles, perdón. La parte 7 me consta, creo que también se iba a actualizar, y la parte 10 del 2009 que no tengo noticias. Está ahí y de momento yo no sé qué se vaya a actualizar. En 2015 ya se actualizó la parte 11 de redes tridimensionales con un detalle sobre cómo debe ser el ángulo convergente, que debe ser menor de 50, que no deben de ser nunca menores de 55 grados en alturas superiores a 60 centímetros respecto del suelo. Como veis, ahí os he puesto una imagen de un ejemplo y básicamente fue lo único que se cambió. Y todo lo que veis en esta diapositiva, aunque veis ahí 2018, 2019, incluso 2020, realmente todas son del 2018. Lo que pasa es que la del 2019 pues ha habido ya algunas erratas en la publicación y demás, y bueno, pues hay unas variaciones en mayo del 2019 y ahora en 2020 también la parte 2 de curva.
Básicamente como que todas han sido del 2018 porque los cambios que ha habido estos últimos ya tenían poca sustancia, a veces algunos de ellos contenido, y el cambio al 2018, estas del 2019 y 2020 lo único que son una especie como de corrección, para que me entendáis. Entonces, en la de la parte 1, lo que se introdujo a grandes rasgos son los saltadores, estas especies de cama elásticas pequeñitas que ya había en los parques infantiles, estaban en un vacío de norma, ya lo que se han hecho ha sido regularse. Y por otro lado, también se han aclarado algunas gráficas que no coincidían con la fórmula que tenían debajo, se ha aclarado también cómo se debe interpretar la altura libre de caída, sobre todo en cuerdas trepa. Hay más cambios, pero los atrapamientos de dedos que se consideraban antes en madera, algunas cosillas por ahí, pero bueno, tampoco hay grandes cambios más allá que, por ejemplo, los saltadores, que sí que es verdad que no aparecía. En toboganes también se ha actualizado un poco la norma. Ahí habla de que los toboganes tipo 1, que antes pedían 2 metros, ahora puede ser 2 metros o 1,5 metros. Hay alguna actualización más en cuanto a la longitud. Sin más, tampoco quiero... las tirolinas, también habla de la carga que tienes que aplicar cuando es para calcular el espacio libre al suelo. En balancines sí que hay un cambio bastante sustancial, en el que nos dice que todos los balancines muelle ahora no se consideran de movimiento forzado, requieren de un pavimento mínimo de atenuación de impacto, y también nos dice cómo debe de ser el anclaje al suelo en cuanto a la separación del ancho, en comparación con el ancho del asiento y el anclaje que tiene propiamente en el suelo, ¿no? La 1177 que hemos dicho, que era la del pavimento, aquí, de cara a vosotros, tanto propiedad como mantenedores como instaladores, no afecta absolutamente para nada, pero sí que sepáis que afecta a la hora de realizar la inspección. Antes solo había un método y ahora hay 2 métodos. El método 2 es el que tenemos que aplicar los inspectores y que conozcáis, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en un tobogán, ¿vale? En un tobogán, nosotros antes, cuando íbamos a hacer la prueba del ensayo, cogíamos un punto y le ensayábamos. Y sobre ese punto determinábamos lo que era la altura crítica de caída de ese punto. Es decir, pues el ensayo te ha dado 1,37. Y entonces, si el tobogán era más alto, no valía, y si el tobogán era más bajo, sí valía. Ahora no. Ahora yo te hago el ensayo en la escalera, en el deslizamiento y en la salida. Es más muestral y de esos puntos te digo, ¿cumple o no cumple? Pero no te digo para cuánto amortigua exactamente. Te digo si cumple o no cumple. No te doy tanta información de cada uno de los puntos, pero sí te doy mucha información de toda la zona de impacto de ese juego. Tiene mucho sentido para el niño. Sí que es verdad que para los que no estéis habituados a leer estos informes, como lo estamos nosotros con el día a día, pues saber por cuánto ha cumplido o por cuánto no ha cumplido, pues a veces cuesta. Y es entendible. Pero sí es verdad que por un lado hemos mejorado, pero por otro lado, a la hora de interpretar hay que trabajar mucho con ello para conocer bien cuánto falta y cuánto falta o cuánto nos ha sobrado. En cuanto a la parte 2 de columpios, se ha introducido el columpio nido, columpio cesta, la norma lo denomina asiento de grupo, que antes no aparecía, no estaba metido en la norma, y nos dice que tiene que tener cadenas de seguridad. Esas cadenitas que tienen estos asientos nido de seguridad, pues que las tengan instaladas. Bueno, aquí me meto en arenas movedizas, porque se está informando sobre la obligatoriedad de estos temas de los parques infantiles y la normativa obliga o no obliga. Bueno, voy a ser bastante contundente en mi exposición. Creo que no os va a quedar lugar a dudas a ninguno. Y luego os voy a dar mi perspectiva y lo que yo conozco de este mundillo, que paso es este seminario. Deciros qué es lo que yo veo y lo que yo entiendo. La normativa europea es aplicable para fabricantes de juegos e instaladores y mantenedores e inspectores. Es decir, la norma es para todos y cada uno tiene que coger lo suyo para su sector, para su terreno. Sin embargo, no es de obligado cumplimiento en España. Son recomendaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Para ser vinculantes se necesitan de una directiva o un reglamento europeo o de una ley nacional, y en España no existe un real decreto que regule mediante infracciones y sanciones este tipo de inspecciones. Vale. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto no lo digo yo. Esto yo me he informado para poder decirlo, y si ustedes consultan a INUNE o en ENAC o a cualquier entidad que tenga conocimiento de esto y no os quieren decir mentiras, las normativas UNE de parques infantiles son voluntarias.
Y voluntarios quiere decir que nadie va a ver, no va a haber un guardia civil, no va a haber un agente medioambiental, no vais a tener una persona de industria que os denuncie si no lo haces, porque no existe, excepto, como he comentado antes, en Galicia o en Andalucía, o en el caso de las localidades que lo tengan regulado. Ah, entonces quiere decir esto que no hay que hacerlo. Que va, que va, que va. Al contrario, os estoy diciendo que son voluntarias. Como todo, o como muchas cosas que ocurren en este país, solo nos enteramos que estamos obligados cuando ocurre algo, cuando ocurre el accidente o la desgracia. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Debemos de tener la sensación de obligatoriedad, porque cuando ocurre el accidente existe jurisprudencia en determinados juicios ya de parques infantiles en los que el niño siempre gana. Bueno, el niño pierde, pero cuando se denuncia, su caso es el que gana. ¿Por qué? Porque la propiedad es conocedora de que existe una normativa de parques infantiles. ¿Vosotros conocéis algún ayuntamiento que vaya pidiendo juegos que diga, oye, a mí véndeme juegos pero que estén fuera de normativa, ¿eh? Fuera? O sea, todo el mundo conoce la norma, todo el mundo la quiere, todo el mundo la pide. Se piden certificados de juegos que tengan certificado de producto contra esa norma, que se instalen conforme a esa norma, que se mantengan conforme a esa norma, que se inspeccionen a veces conforme a... Todo el mundo la conoce, por eso he dicho antes que es archiconocida, si me permitís el término. O sea, estamos familiarizados todos con esa norma y no entiendo cómo en el momento en el que la conocemos queremos solo utilizarla para algunas partes. No, si la conocemos para todo. Por eso os digo que cuando hay un accidente, la verdad que es muy difícil que la propiedad se salve si lo tiene mal, porque existe, como os digo, jurisprudencia. Nada más que pongáis en internet accidentes, parques infantiles y buceéis un poco, lo tenéis. Ahora bien, son voluntarias en el término en cuanto a que no están reglamentadas. No existe ningún organismo que os denuncie. Aquí viene ya un poco el sentido común de querer hacer las cosas bien y que si no las hacemos bien ahora y tenemos un accidente, pues el susto le vamos a tener seguro. A nivel autonómico, como os he comentado, en Galicia y en Andalucía, por supuesto que ahí sí que sin necesidad de llegar al accidente podemos denunciar y está sí que regulado y bueno, pues los decretos, si los ponéis en internet, los descargáis y los leéis. Y imagino que los que me estéis escuchando y sois de la zona, pues les habréis leído y la verdad que tampoco son muchas páginas y bueno, se entienden bien, la jerga que utiliza es fácil y son claros. En cuanto a la contratación en la administración pública, pues aquí yo creo que mi misión hoy aquí hacia vosotros, o la que me he fijado, es crear conciencia sobre lo necesario que es tener bien los parques infantiles y valorar la importancia de la seguridad de los parques infantiles. Yo creo que esto es muy importante. Al final nos estamos dando cuenta que si no tenemos bien el parque infantil, lo único que tenemos es un riesgo. Entonces, la conciencia en cuanto al sentido de que cuando instalamos un parque infantil debemos de tener todos los mecanismos y todas las herramientas para defender que queremos tenerle bien. Y esto a veces me consta que no se está haciendo. Quizás aquí entro un poco, luego voy a volver a hablar otra vez del control de calidad, pero está ocurriendo cuando las administraciones piden que se instalen determinados juegos, no hay control de calidad. Se piensan que nosotros somos una entidad de inspección, que somos capaces de evaluar cosas que realmente están fuera de nuestro alcance. Como por ejemplo, si el caso que os ponía antes, de la madera. Nosotros cuando llegamos a un parque infantil, si tienen que contratar una madera de una determinada tipología, que es que yo no soy experto en eso, perdonadme, pero sí, voy a poner ejemplos así muy vulgares para que se me entienda bien. Si yo quiero cerezo, no me pueden vender manzano ni me pueden vender peral. Entonces, es muy importante crear conciencia sobre la necesidad de hacer las cosas bien, porque ahí está la prueba de que las localidades a las que nosotros vamos y se han hecho las cosas bien, ahora los parques infantiles están bien, ya han pasado 10 años y con mantenimiento están las cosas bien. Insisto en que no quiero dar tampoco nombres de localidades, ahí están los que me conocéis, yo creo que alguna vez lo habremos comentado, y hay ejemplos de localidades en España que realmente funcionan bien. Y hay ejemplos de localidades que han comprado sin ningún tipo de control de calidad y al día de hoy tienen los juegos, pues, los parques muy mal y con difícil arreglo, porque hay veces que hay cosas que no son ya ni mantenibles. Entonces, valorar esto porque es al final seguridad. Y esto solo se soluciona con un articulado administrativamente correcto en los contratos, bajo mi punto de vista, si me lo permitís.
Adquirir juegos y certificados homologados no asegura su correcta instalación. Muchas veces nos ocurre que llamamos, pum, telefonazo, oye, que te llamamos para informarte, ¿qué tal? No, sí, los parques ya me han dado los certificados de los juegos. Sí, el certificado del juego está muy bien, porque el certificado del juego lo que te permite es tener un control de calidad, que sabes que el juego se ha fabricado para que cumpla todos los requisitos de seguridad. Pero luego hay que instalarle bien, hay que montarle bien, hay que instalarle bien adecuadamente. Y eso no te lo da el fabricante, porque si el juego viene desmontado en una caja, pues como lo que compramos nosotros en el IKEA. Luego el mueble, a ver si vas a poner la tabla de abajo arriba o al revés. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona? Bajo nuestra humilde opinión, con un proyecto. El proyecto bien hecho, que pida lo que queremos nosotros tener, ni más ni menos. Segundo, una dirección de obra. Hay veces que no hay dirección de obra. No siempre, porque cuando suele haber proyectos suele haber dirección de obra, pero hay veces que la dirección de obra es muy suave o no llega a existir, o se hace mal. Control de calidad en muy pocos casos. Y esto ya me gustaría que lo hubiera, porque realmente los controles de calidad estamos viendo que están fallando. Llevamos desde el 2018 viendo parques puntuales, muy individuales hablo, de parques que se pretendían que fuesen muy buenos y no lo van a ser nunca, porque realmente no ha habido un control de calidad como debería o debiese. Entonces, es importante que aquí se haga un fuerte hincapié. No es nuestra misión. Nosotros cuando llegamos vemos el parque totalmente terminado y no entramos en los controles de calidad de esos materiales. Es decir, ver cuando llega, oye, pues si me van a echar, no sé, por ver el etiquetado, el marcado de los elementos, a ver si lo que compramos y lo que me van a montar es lo que realmente es. Lo que hemos también respirado es que una vez que te lo han montado, eso ya no hay quien lo quite. Vamos, igual hay algún caso de algún ayuntamiento que se ha armado tal, pero cuando ya está montado ya, si te han hecho una chapuza para que me entendáis, o no te han puesto lo que tú querías, ya difícil es de ahí ir para atrás. La dirección de obra también, os lo digo porque nos ha ocurrido también en alguna localidad, no muy lejos de aquí, importante también, en la que, jolín, no había una dirección de obra, por ejemplo, con la cimentación. Nosotros no revisamos la cimentación, nosotros no somos capaces de saber si la cimentación es de 50 por 50 por 50 y era de 30 por 30 por 30. A ver, es la dirección de obra la que cuando está en obra debe de ir a revisar eso. Y sí que es verdad que nosotros en suelo duro, como digo yo, un suelo cohesionado, cuando tenemos pavimentos sintéticos, no podemos ver la cimentación. O sea, tendríamos que romper el pavimento sintético para ver cómo está la cimentación. Y tampoco, o sea, tendríamos que desmantelar para ver cómo es la cimentación. O sea, no podemos comprobar eso. Eso se comprueba durante la obra. Y eso lo tiene que hacer la dirección de la obra. Si no, el instalador pondrá la cimentación que le dé la gana. Y luego, si es arena, pues nos ocurre lo mismo. Nosotros sí podemos medir la distancia que hay desde la cota, vamos a decir, rasante, por ejemplo, de si es arena o corteza o lo que sea, o grava, hasta la cimentación, pero no vemos cómo es esa cimentación. Si esa cimentación es la adecuada, si es la correcta, si está bien rematada, si tiene esas aristas redondeadas, eso no lo vemos. Entonces, la dirección de obra es muy importante. Ejecución de las áreas del área por empresas especializadas. Yo creo que los que estéis aquí, no sé, un poco por el listado que he visto de las personas y entidades que estáis, yo creo que no sé si lo habéis visto alguna vez o no lo sé, porque veo empresas grandes, importantes, pero aquí, por ejemplo, en localidades pequeñitas, ocurre que a veces compra el juego y el mismo, el que te cambia la bombilla, la lámpara de la farola, es el que luego te monta el juego. Y claro, lo montan como él buenamente sabe, que sin ninguna mala intención, pero tampoco sin ninguna experiencia ni profesionalización de ese sector. Entonces, es lo único que quiero comentar y dejar claro con eso. Lo hemos visto. También la inspección inicial es muy importante, la que se hace post-obra, el certificado del área una vez instalado y luego la certificación en años siguientes del juego, de la instalación y de los elementos del área. Por último, deciros también que en esta situación del coronavirus, COVID-19, las áreas están, como veis en las fotografías, son fotos que he cogido ayer de internet, y básicamente sí que nos estamos encontrando en la que podemos trabajar siempre y cuando tengamos un salvoconducto para que la policía y la Guardia Civil estén advertidas, el ayuntamiento, así ha sido y hemos trabajado muy bien. Existe un pro para esto que me gustaría trasladaros hoy, que siempre y cuando nosotros vayamos, lógicamente, como lo hacemos con medidas de seguridad, como lo estáis escuchando, no os voy a contar nada que no sepáis,
Sí que puede ser positivo inspeccionar la hora por dos motivos. Una, nosotros no molestamos a los niños ni los niños a nosotros en nuestro trabajo de inspección. Y segundo, pues bueno, pues está habiendo también unas facilidades en cuanto a la hora de aparcar, pues que todo, como está todo tan parado, pues aparcas en cualquier sitio, en cualquier callejuela. Ojalá esto cambie pronto, ojalá volvamos a la normalidad pronto y los niños nos molesten y tengamos que aparcar lejos del parque porque está todo lleno, pero no parece que esto sea tan pronto. Y si lo es, pues bueno, pues por lo menos aprovechar este espacio que ahora tenemos, si queréis, que estamos disponibles y que desde esta perspectiva creemos que puede ser interesante para vosotros. Por último, os pongo aquí un ejemplo del pliego de compras públicas que se pueden hacer uso que hacen uso de normas o de acreditación. Esto no es nuestro, no es de SAMPE, es de la página web de ENAC. Luego os voy a dar la fuente. Y básicamente lo que dice es que un pliego para contratar un servicio, pues por ejemplo, debe poner textos como el que veis ahí. El servicio se debe prestar cumpliendo con la norma 1176 en la parte 7, pues en la guía de instalación, inspección y mantenimiento de utilización, ¿no? Hay otros dos párrafos que os pongo aquí. El licitador debe mostrar el cumplimiento con la misma mediante un certificado en vigor emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC. Aquí hago un inciso porque, como veis, dice o por un organismo nacional de acreditación si está radicado por otro miembro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acreditados por ENAC. ENAC es Entidad Nacional de Acreditación. En Portugal está IPAC, en Francia está COFRAC, en Inglaterra está UCAS, en Alemania está el DAX. Son entidades homólogas, para entendernos así, que hay un acuerdo de países marco y lo que nos permite a nosotros, que lo hemos hecho, pues pongo tres ejemplos, hemos trabajado en Portugal, hemos trabajado en Francia y hemos trabajado en Bulgaria, sin ningún problema, ¿vale? De hecho, compramos equipos franceses, compramos equipos holandeses y nos dan el certificado suyo desde laboratorios que son de ese país y son perfectamente válidos. Entonces, aquí lo que os está diciendo es que cuando compréis también productos, no tienen por qué ser siempre con la marca ENAC. Se está prescribiendo a veces con marca ENAC, que dicen, joder, marca ENAC, o por un organismo nacional de acreditación si está radicado siempre en un Estado miembro. O sea, hay uno de los certificados de productos más conocidos históricamente, que no está en España y todos los fabricantes, hay muchos fabricantes que no son españoles y que lógicamente su certificado de producto no tiene procedencia española y tienen totalmente validez. No sé si me estáis entendiendo y yo creo que queda un poco claro. El certificado deberá incluir la marca de la entidad de acreditación o referencia a la condición de acreditado y el número de acreditación y debe estar emitido por un alcance que cubra las actividades objeto de contrato. Como veis, la fuente os la pongo abajo. Es la guía para el uso de las normas técnicas y la acreditación en la contratación pública y es de ENAC, ¿vale? Por si queréis bucear y sacar esta información y para los ayuntamientos que estáis hoy escuchándome, pues haceros lo suyo. Por último, pues daros las gracias. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo más o algo de seguridad de parques infantiles, que os hayáis hecho ameno. Os enviaré ahora mismísimo un email desde esa cuenta en la cual os rogaría que dedicarais un minuto a responder a las tres preguntas para tener un feedback, si realmente esto que estamos haciendo os gusta, tiene sentido y os apetecería recibir otro. Y nada, que muchas gracias y si me lo permitís, le voy a dedicar este pequeño seminario a un tío mío que ha fallecido y para él, para mi tío amado. Muchas gracias y un fuerte abrazo y espero veros pronto.